Bienvenido a tu programa Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy les damos la bienvenida y vamos a tocar un tema que para mí es esencial, elemental, que me han estado preguntando y siento que es un buen momento para platicar de esto que es el despertar espiritual. Hay muchas personas que idealizan el despertar espiritual como una cuestión meramente emocional, como una cuestión de inspiración, como una cuestión de que de repente vas a despertar totalmente cambiado y todo lo vas a ver a través de un cristal rosa y todo cambió, y ese es el despertar espiritual que de repente las personas piensan, pero no, al contrario, el despertar espiritual tiene señales muy específicas que se van desarrollando a través de tu vida y que no son en la gran mayoría de las ocasiones una sensación agradable, sino que se manifiesta a través de sobre todo muchas inconformidades o muchos acomodos hacia el entorno que nos rodea, ¿sí? Toda la población en general, a través de todas las pláticas, todo lo que hemos platicado, hemos visto y he detectado muchas de estas señales, y hay muchos escritos acerca de esto y me gustaría platicar, ¿sí? Este entorno que se está despertando a pesar y en contra del consumismo, el egocentrismo, las posturas absurdas, es el cada día estar más incómodo con este entorno que nos rodea, ¿sí? El darnos cuenta día a día que no pertenecemos a este mundo, y no me refiero a este mundo como físico, sino en este mundo social que nos rodea. Nos sentimos incómodos, nos sentimos raros, nos sentimos en muchas veces como un bicho raro, y muchas veces cedemos ante ciertas situaciones porque es abrumante el que toda una sociedad te arrastre a una situación que no quieres, pero que te das cuenta que el despertar espiritual, sí, tiene que ver más con el zafarte, el desplegarte, el hacerte a un lado de ciertas cosas que no estás de acuerdo, y que tu mente, que tu ser, que tu vibración empieza a ser diferente. Todo mundo vivimos un tipo de despertar, ¿sí? Pero este deseo de cambiar, este deseo de ser diferente, pues se vuelve cada día más común entre la población, se vuelve cada día una parte importante de nuestro ser, aunque lamentablemente de repente hay personas que ven en este crecimiento de intereses un gran nicho comercial, y vuelta a lo mismo, explotamos eso y lo metemos en una sociedad de consumo, y hay que tener cuidado porque hay muchas trampas, ¿sí? Yo creo que lo importante de platicar y ventilar este tema es entender que no vivimos solos, que no estamos solos, y que este deseo de cambiar va más allá de una situación o una sensación personal, sino es una sensación y es un despertar que cada día está más presente en todo el mundo, ¿sí? En el Bhagavad Gita dice: el secreto de la libertad humana es actuar bien, sin apego a los resultados. Yo hago bien, no espero el resultado, simplemente dejo que mi ser
actúe de la manera que creo correcta. Puedo equivocarme, pero mi sensación es actuar bien. No espero los resultados. Me aceptan, me lo toman a bien, todo eso, qué bueno. No, no importa. Esta libertad humana de actuar de manera correcta sin pretender más allá, ¿sí? Son muchos los que quieren tomar de repente, o hemos vivido una situación en la cual la espiritualidad y la religiosidad se confundían. Ahorita está muy bien definido que la espiritualidad es muy diferente a la religiosidad. Diferencia esencial es que la parte religiosa es entrar a reglas, a normas, a una práctica establecida y rígida, ¿sí? Cuando la espiritualidad realmente es escapar a un modelo impuesto por la sociedad y reconocer realmente lo que me hace ser feliz y vivir tranquilo conmigo, no ante una sociedad, ¿sí? Y estar de acuerdo con lo que yo puedo sentir y establecer dentro de mi criterio, y no por todas las cosas que pueden ser dictados por la sociedad o por la televisión o por las revistas o por las películas o por todas estas identificaciones sociales. Tenemos un gran peligro que es precisamente las redes sociales, que es una herramienta que nos puede potencializar o nos puede hundir. Habría que analizar hasta dónde nosotros estamos llegando hasta ustedes por un medio digital, pero que me sirve de herramienta para hacer llegar mi sentir y dejarte en libertad que pienses y que veas si estás unido a estas ideas o simplemente no, y respetamos totalmente. Esta parte de respeto también es una parte que tiene que ser revalorada, ¿sí? Porque la imposición de los seres humanos ante los seres humanos es una cosa que está pasando, que ya no es correcta. Yo tengo que imponerle mis valores a los demás para saber o sentir que yo estoy bien. No, señores, tengo que respetar a los demás. Aún mis hijos pueden tomar sus propios caminos y yo acompañarlos en su sendero. Por muy equivocado que yo piense, el respetar y el poner como estos lineamientos de bondad, de libertad, de resultados positivos, creo que es el punto clave de un verdadero despertar espiritual. Es el interesarse en evolucionar en el sentido de la vida, es volver a plantearnos cuál es el sentido de la vida y qué es lo que debo de cambiar, qué tengo que cambiar yo para poder cambiar al mundo. El problema es que hemos venido de una sociedad que quiere cambiar el mundo para estar a gusto él, ¿sí? Y eso lo vemos mucho en las imposiciones. No, el verdadero sentir de un despertar de conciencia es qué puedo cambiar yo para cambiar al mundo, no al revés, ¿sí? No sé si hasta aquí te estás reconociendo como una persona que está en un despertar espiritual, ¿sí? Y si tú te estás reconociendo, me gustaría que lo compartieras, que me dijeras que en dónde sientes tu llamado a un despertar espiritual, porque esta llamada no es una llamada tímida, es una llamada que exige ser valiente y existe ir en contra de lo establecido, ¿sí? Bien decía Cynthia Ochelli, para que una semilla alcance su máxima expresión, debe deshacerse completamente de su corteza, de su parte, de su interior sale todo lo que va a cambiar. Para que alguien que no comprende el crecimiento, parecería que es una destrucción completa, pero realmente es el florecimiento de una nueva vida, ¿sí? Hay síntomas de un despertar espiritual que son marcados, y vuelvo a repetir, muchas veces no es cómodo, no es fácil, no es sencillo, ¿sí? Pero me gustaría que vieras si te sientes identificado y hasta qué punto estas señales, ¿sí? Te provocan
conflicto o miedo, ¿sí? Primero, la primera señal creo que es el empezar a desear menos cosas, empezar a buscar una simplicidad en tu vida. Ya no nos alienta tanto el acumular riquezas, sino el aliviarnos nuestra tranquilidad y buscar una riqueza interior, ¿sí? Bien lo decía Aristóteles, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Puedes tener poco y disfrutarlo. Hay personas que tienen mucho y no disfrutan, ¿sí? Segundo punto, ¿cuál sería otra señal de un despertar espiritual? Te atraen mucho las lecturas que expanden tu mente. Empiezas a buscar temas que te están interesando, que intuyes que tiene que ver en un cambio para una construcción de una versión mejor de ti mismo, ¿sí? De hecho, hablo de lectura, pero puede ser acercarte a temas. El que estés viéndome tampoco es coincidencia. Seguramente me estás viendo porque te interesan los temas que ponemos, y no digo que tengamos la verdad, simplemente también estamos en la misma búsqueda igual que tú. Tienes otras señales que tienes un profundo anhelo de un significado. Empiezas a comprender que vivir una vida normal como la sociedad no la pinta ya no te es suficiente, ya está vacía de propósito y necesitas crear un nuevo camino, un nuevo propósito. Ya el tener una casa, un coche, un trabajo, una estabilidad que te exigen ya no es suficiente. Esa también es una señal de un cambio espiritual, ¿sí? De un verdadero despertar de conciencia. Otra señal de un despertar de conciencia es que empiezas a exponer tu verdadero yo al mundo. Y esto es una parte que requiere mucho valor y mucho coraje, porque empiezas a quitar máscaras sociales y empiezas a dejar de hacer lo correcto para hacer lo que realmente eres. Y ya no te empieza a importar la crítica o el qué dirán, o simplemente empiezas a enfrentarte a la vergüenza, al ridículo de una manera diferente, ¿sí? Hay una frase de Ralph Waldo Emerson que dice: los grandes hombres son aquellos que ven la espiritualidad, es más fuerte que cualquier fuerza material, que los pensamientos que gobiernan al mundo más, ¿sí? Cada vez que pasamos a una etapa diferente, vemos que hay diferentes retos, y son retos que son muy importantes evaluar y enfrentarnos a ellos, ¿sí? Otra de las señales de un despertar espiritual es que cada vez empezamos a pasar más tiempo a solas y en silencio, ¿sí? No es una característica que se dé en todos, ¿sí? Pero muchas veces para un despertar espiritual entramos en profundas meditaciones, en soledad, en hacer las paces con nuestro interior. Hay grandes movimientos que se llama el niño interior, ¿sí? Que empezamos a hacer ese contacto con esta parte que hemos descuidado mucho en las últimas décadas, ¿sí? Y cuando empezamos a estar en estas etapas de meditación, no sentimos silencio ni sentimos soledad, más bien sentimos este acompañamiento por mí mismo, y eso es lo importante, ¿sí? Otra de las partes que hay una verdadera despertar espiritual es que empiezas a sentirte más conectado con la naturaleza y los seres vivos. Empiezas a reconocer la interconexión y la interdependencia de todos los seres humanos, y empiezas a darte cuenta de que toda la Gaia somos un sistema viviente, todos formamos parte de un mismo cuerpo viviente, de una bioesfera que tiene un solo sentir
y empezamos a sentirnos más en esta unidad con todos, en esta unicidad y eh, empezamos a alejarnos de estas modas simplistas, de los naturistas o de los ecologistas por moda, ¿sí? Porque de repente, vuelvo a repetirlo, empezamos a darnos cuenta que también estos movimientos, esta parte que se está generando de despertar espiritual, mucha gente lo agarra como nichos interesantes para comerciarlos. Tenemos hasta partidos políticos que enarbolan una bandera ecologista y son los menos ecologistas y los menos conscientes y los menos reales y los más hipócritas. Tenemos que tener mucho cuidado de separar y de darnos cuenta de la realidad que vivimos, ¿sí? Empezamos a cuidar más nuestro cuerpo y nuestra mente, empezamos a darnos cuenta de que no todo lo que nos gusta es sano y empezamos a medirnos, ¿sí? Eh, ya hay como esta parte de reacción ante los productos procesados, empieza a haber una reacción por los impactos al medio ambiente de los productos y empezamos a adquirir una vida más saludable y nos demos cuenta que este proceso de todo lo que fue el COVID, esta pandemia, nos ayudó también en despertar en esta parte que era como muy difícil, el poder soltar la facilidad del gusto, de la inmediatez por los alimentos, por los gustos, y empezamos a preocuparnos de la prevención por la salud y empezamos a darnos cuenta de que la salud de tu cuerpo es la salud también de tu espíritu y que también debemos de protegerlo, no nada más esta parte de adoración al placer y al gusto, sino también a la mesura y al control, ¿sí? Hemos tomado una parte, una movilidad también a la responsabilidad de los destinos y las acciones. Empezamos a darnos cuenta después de un gran movimiento de movimientos, corrientes psicológicas que decían que todo lo que nos sucedía era porque teníamos traumas de la infancia y procesos no resueltos y que pues toda la culpa era de nuestros padres o los maestros. No, 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 aquí ya estamos dando cuenta de empezar a tomar las riendas de nuestra vida, empezar a darnos cuenta de que no hay razón para mantener una mentalidad de víctima. No podemos estar culpando a los otros de que me vaya mal en la vida o hacer esta parte de, bueno, yo soy así porque, y empiezo a justificar. Ha habido muchas cosas. No, el destino empieza a tomar una forma diferente y empezamos a tomar las riendas de este destino y empezamos a darnos cuenta que tenemos un gran poder en las acciones, que tenemos que hacernos cargo de que todas las acciones que hagamos no pueden afectarme a mí ni a las personas que me rodean. Esto es muy significativo en el despertar espiritual y cuesta mucho trabajo porque es deshacernos de una carga psicológica, de una carga de justificaciones sociales, de una carga que era muy fácil. Soy así porque tenía problemas con mi papá era así, mi mamá era así, yo fui dejado, fui abandonado, es que yo sufrí y por eso yo estoy mal. No, el tomar las riendas de mi vida y de mis acciones es precisamente lo que va a hacer que cambie. Y entro precisamente en una de las reglas más importantes de la Wicca, que es: puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando no dañes a nada ni a nadie, incluyéndote a ti mismo, ¿sí? Empezamos a entender con esto que el pasado y el futuro no nos controlan,
¿sí? En el pasado el culparlo y en el futuro por tratar de alcanzar. Vivir el momento presente sin dejar que el pasado nos domine ni que las aspiraciones nos controlen, sino construyendo el futuro desde un ahora real, desde el hoy, desde el momento, desde la integridad de nuestro ser viviendo el día a día sin poner nuestra mente en el pasado, en el futuro, sino en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Eh, También esto nos ha hecho perder mucho el interés de la competición. No estoy compitiendo contra los demás, estoy compitiendo por ser una mejor versión de mí mismo en cada momento, donde la armonía con los demás en una actitud amorosa y compasiva me va a formar como una mejor persona, una persona digna de ser amada, una persona digna de pertenecer a un mundo que va a cambiar, ¿sí? El descubrimiento de que este mundo estamos aquí para formar parte de un movimiento y no de deslumbrar. No quiero ser el mejor, quiero ser parte del mejor equipo, no el líder, sino ser parte de un camino real, no destacar como un mal líder, sino ser un buen integrante, ¿sí? Empezamos a ser más bondadosos, empezamos a dirigir nuestra atención hacia los demás y hacia el desarrollo de los primeros. No es fácil porque hay mucha gente muy abusiva alrededor de nosotros. Es una de las cosas que he platicado mucho con mi pareja, con Lucy. ¿Cómo es posible? Y de repente nos ven la cara. Muchas personas dicen, tengo que ser más duro, más rígido porque me ven la cara, ¿sí? Porque nos ofenden, porque nos abusan, porque nos quedan a deber dinero, porque nos tratan mal, porque es la parte, creo, en el despertar espiritual lo más complicado. Porque los golpes de la gente hacia el cambio nos hacen estar a la defensiva, pero eso no permite el crecimiento. Creo que es una de las cosas que más frena el despertar espiritual y tenemos que entender algo, y es, yo creo que una de las frases más duras y lapidarias: tenemos que hacer el bien sin mirar a quién y sin mirar lo que nos hacen, ¿sí? O sea, tengo que ser capaz de aceptarme, amarme y apoyarme yo tal como soy, sin réplicas, sin sentimientos de culpa y sin sentimientos de revancha ni de venganza, sin tener que estar a la defensiva pensando que a cualquier persona que pueda ayudarme va a quedar mal. La gran mayoría lo va a hacer. A muchas personas le prestas dinero y no te pagan. Las personas que te deben no te pagan. Te pueden hacer vivir un calvario, pero lo hiciste desde la bondad, desde el bien. Tú no tienes la malicia de actuar así. No somos las personas que estamos en un despertar espiritual, no estamos viendo a ver dónde saco provecho. Por el contrario, normalmente estamos viendo en dónde ayudamos sin ver la implicación material, sin ver. Hay muchas personas que se manejan en un ámbito de desarrollo espiritual, pero cobran y no perdonan y no permiten y son muy estrictos en los lineamientos económicos. No puedes servir a Dios y al diablo, no puedes estar bien en la parte espiritual y ser tan aferrado en la parte material. No es fácil, no es fácil, ¿sí? Empezamos a tener una actitud más activa en la sociedad, ¿sí? Empezamos a señalar, de alguna manera, empezamos a experimentar una incomodidad con lo que está pasando, con las situaciones, y empezamos a buscar la manera de movernos y de tener acciones que puedan ayudar a solventar esos pequeños problemas o grandes problemas, pero de una manera creativa, desde una manera en la cual no seamos como esta parte de sacar provecho, sacar raja de estos movimientos que hacemos. No, es el tratar de movernos de manera espiritual a ayudar y apoyar
de la manera más desinteresada. Esta parte sí es complicada en cuanto a la lucha, sí es complicada en cuanto a los sentimientos, muchas veces de sentirte defraudado por la gente, sentirte defraudado por los movimientos, por hasta la misma familia. Sin embargo, nos sentimos cada día más en paz. Sentimos que las enseñanzas que nos están dejando nos está dejando un legado de sentirme en plenitud, de aprenderme como soy, de quererme tal como soy y de poder descubrir qué tan feliz puedo ser con tan poco, ¿sí? Y otro de los factores también que nos ayuda mucho a este despertar espiritual es que empezamos cada día más a no temer a la muerte, en entender que este proceso de muerte puede ser no un final por el sentido de trascendencia. O sea, empezamos a desprendernos del temor hacia lo inevitable porque ya no estamos atados a esta trascendencia material, sino estamos más enfocados a esta trascendencia espiritual que tiene cabida dentro de la muerte y no como en la parte material, que sabemos que el legado que dejamos antes de nuestra muerte tiene que ser palpable y real. Tenemos que dejar herencia, tenemos que dejar nombre en la historia, tenemos que dejar este proceso marcado en piedra para poder estar tranquilos. Ya no. El despertar espiritual hace que extienda la muerte del proceso natural a un término mucho más amplio, porque mi experiencia espiritual trasciende a la muerte, a mis experiencias y a mi aprendizaje. Eso es lo que es lo más importante. Y para concluir, queremos dejar en claro que estas señales no se presentan en este orden. Muchas veces tenemos un despertar espiritual lleno de confusión, lleno de miedos, lleno de temores, llenos de, en muchas ocasiones, de sentirnos arrastrados por una corriente diferente. No está mal el que de repente yo empiece a navegar a través de ciertas tradiciones, de ciertas prácticas, para darme cuenta de que no es, ¿sí? Casi todas las personas que atravesamos un despertar espiritual nos hemos metido en movimientos, en algunos caminos que aprendemos, pero llega un momento donde sabemos que ese camino no me está satisfaciendo del todo, porque no me está llenando, porque le empiezo a ver las fallas sociales, porque empiezo a ver estos procesos de lineamientos estrictos o de intereses o de falsedades materiales, y empezamos a cambiar. No está mal. De alguna manera es un camino y es un recorrido de aprendizaje. No quiere decir yo ya atravesé este camino, por lo mismo tengo que rechazarlo. Al darme cuenta que no me complementa correctamente, tengo que rechazarlo y tengo que señalarlo como lo no correcto. No es lo correcto para mí. Para otras personas puede serlo. Y hay muchas personas que pueden encontrar su verdad en un movimiento donde yo no encontré mi verdad. Y esta parte de respeto y esta parte de respetar todo movimiento es correcto, porque lo que no a todos nos hace el mismo efecto las cosas. No todos tenemos resueltas las cosas de la misma manera, ¿sí? Los apegos pueden ser muchas veces sacrificios muy duros, muy complejos, ¿sí? Y de repente depende de las experiencias vividas, depende de lo que nos haya pasado, ¿sí? Tendré apegos más fáciles o más difíciles de hacer, ¿sí? Conozco casos, ¿sí?, en los cuales vivieron una niñez llena de carencias, ¿sí? Y
en su etapa adulta se vuelven muy apegados en resolver cierto tipo de carencia. En algunos casos es la parte de alimentos, se vuelven muy vastos y se vuelven como personas que les gusta tener como mucha vastedad en el alimento. Hay personas que se apegan mucho al proceso de seguridad por sentirse vulnerados en algún momento, o algunas personas por experiencias pasadas que los han lastimado, que los han defraudado, se vuelven muy antisociales o se vuelven muy defensivos en sus relaciones, pero es precisamente porque tenemos un proceso que aprender y no podemos estar eh, atados a lo que pasamos, a lo que vivimos. No vamos a regresar, ¿sí? Pero tenemos que aprender. El que hayas carecido de algún proceso en tu vida y lo hayas superado, necesitas dejarlo atrás, porque si sigues aprensivo, mientras sigas con esta parte de no querer volver a caer en esa deficiencia, entonces sigues atado y sigues dominado por ese mismo, aunque no lo padezcas, ¿sí? No sé si me explico, pero es muy complicado el poder, si yo fui violentado, volverme como muy desconfiado, porque entonces mi proceso no está completo. Necesito volver a confiar, claro, con ciertos límites, con mucho cuidado, sí, a lo mejor mucho más consciente de los puntos que tengo que estar, porque mientras siga estando desconfiado porque me agredieron en el pasado, entonces sigo siendo eh, esclavo de esa sensación y de ese momento. Entonces, estos despertares espirituales, vuelvo a repetirlo, no son color rosita, no son maravillosos, no es el despertar en el bosque lleno de hadas, sino muchas veces es despertar en una pesadilla llena de dragones y entender que la batalla apenas empieza, ¿sí? Cuéntame, platícame acerca de cómo ha sido tu despertar espiritual, cuéntame acerca de tu lucha, de tu proceso, me gustaría conocer, ¿sí? Cuáles han sido las partes más difíciles y en dónde te has tenido que esforzar y qué es lo que has tenido que vencer y luchar, porque el compartirlo ante todos nos hace entender que formamos parte de una comunidad, que estamos luchando y que cada día vamos para ser la mejor versión de nosotros mismos, y cada día que soy una mejor versión mía, estoy generando un mundo mejor. Hay muchos en contra, cada día somos más los que estamos en pro de una conciencia global, unitaria, espiritual, y que cada día podremos ser mejores. ¿Ante qué criterios? Ante el de todos, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado el programa, espero que los haya hecho reflexionar, espero que compartan mucho con nosotros, espero que no tengan miedo. Veo que mucha gente nos escucha, pero no les gusta mucho participar. Atrévanse, tenemos que ser valientes, tenemos que aprender a expresarnos y decir sí estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Compartan, volvámonos más participativos, más compartir nuestras experiencias. Les mando bendiciones, mil gracias por todo, y estamos aquí viéndonos en un próximo programa de Wicca Radio México. Muchas gracias y nos vemos después.